Fallidas predicciones de que el mundo se va a acabar. No es la primera vez que pronostican que Jesús viene en los pasados 2000 años. Este artículo lo había escrito en enero 16, y no había tenido la oportunidad de hacer un video, y creo que muy prudente, que me gustaría mucho, siento en mi corazón, poder hablar sobre este tema que ya nos tiene casi cansado a todos cada vez que vemos en el internet y diferentes modos de llegar a nosotros por la televisión, las noticias de que el 2012 es un año de catástrofe, un año donde se va a acabar el mundo, ese tipo de cosas. Ustedes han visto que a través de esta página yo he tratado de presentarle lo mejor posible a todos aquellos que se dedican a estar metiéndole miedo a la humanidad y tratar de considerar a Dios como uno ruin, como un Dios misericordia, que lo único que Dios quiere es que la humanidad se pierda y destruir la tercera parte. Eso atenta contra la inteligencia de cualquier persona, porque Dios es todopoderoso. Dios no necesita destruir a nadie, y Dios le da la oportunidad a cada cual por su libre albedrío de que tomen sus decisiones en la vida. Va a ser un poquito largo, lo sé, lo entiendo, pero quiero hacerlo con todo lo que publiqué y explicar mi posición para que sea de beneficio para el futuro, porque yo quiero que esté bien claro de que todos esos son falacias y todos son cosas que se inventan los hombres. Este artículo voy a ir leyendo algunas partes y voy a ir argumentando como siempre hago, y espero pues que sea de una manera ilustrativa lo mejor posible. No es nuevo que tengamos las mismas falacias de que el mundo se va a acabar en determinada fecha o que Jesús va a venir por segunda vez. La segunda venida de Jesús ha sido predicada casi en cada siglo luego de la crucifixión, y todavía existe gente predicando lo mismo por los últimos 100 años. Hay religiones que lo han dicho innumerables veces y todavía tienen seguidores que no teniendo como evidencia las fallidas predicciones, siguen estas organizaciones sin importarle lo que ellos dicen y cómo denigran a Dios. Y precisamente esa es mi posición en este momento, de tratar de presentarle a ustedes algo que tenga lógica. Quiero también enfatizar lo siguiente: la filosofía espírita no está de acuerdo a ningún tipo de predicción, a ningún acto de adivinación. No consideramos que todo aquello que habla sobre la adivinación, que son prácticas adivinatorias, sea lo correcto, porque todo eso atenta contra el libre albedrío que Dios nos ha dado para tomar decisiones. El ser humano es un ser reencarnado, o sea, el alma se reencarna en cada cuerpo cada día. Hay nuevas reencarnaciones. Ese proceso es un proceso que no termina, que es continuo. Cuando la persona reencarna su alma en un bebé, en un niño, lo que ocurre es que se le da el tiempo suficiente, viene sin ningún recuerdo del pasado, y se le da el tiempo suficiente para que esa alma en ese cuerpo encarnado vaya creciendo y se vaya desarrollando en su medio ambiente. Cuando llega el momento de la adultez, yo diría a los 18 años más o menos, para poner una idea, donde el adulto en Estados Unidos se considera adulto. Una persona ya es adulto, puede tomar sus propias decisiones, legalmente puede tomar sus propias decisiones. Ya es el momento en que la persona empieza a tomar decisiones en base a su libre albedrío. O hacer bien o hacer mal. Se le enseña en su casa a hacer las cosas bien, a hacerlas correctamente, y ya es decisión de cada persona el poder decidir por eso. En muchos países ya a 16 años se considera una persona ya mayor de edad. En Estados Unidos 18 años o más, ya esa persona puede ir a la cárcel directamente con cualquier otro reo. O sea que tiene capacidad suficiente para tomar decisiones. Entonces, el hecho de que durante ese periodo que llega ya al momento de tomar decisiones, su libre albedrío sea afectado por cualquier práctica adivinatoria, ya entonces es el momento que empieza la persona formalmente a obtener y a hacer calma a su vida, a acumular faltas en su proceso de causa y efecto. Nosotros enseñamos causa y efecto en nuestra filosofía. Muchas filosofías, otras filosofías que no son espíritas, utilizan lo que se llama karma. Pero si usted entiende karma, no hay problema. No podemos estar discutiendo por una cosa tan sencilla como eso. Es un nombre que se le da. De todas maneras,
El horóscopo significa, es una de las prácticas que más utiliza la mayoría de la población en el mundo, inclusive espíritas. Y debemos estar claros que esas son prácticas adivinatorias que los espíritus inferiores utilizan para básicamente introducirse en la mente de los seres humanos, y hace que personas que se dedican a solamente a ver el horóscopo todos los días puedan cambiar sus decisiones que deberían tomar en bien común y como debe ser a lo que dice un horóscopo. Por lo tanto, esas prácticas adivinatorias no son conformes a lo que dice la codificación. Dicho sea de paso, Allan Kardec claramente habló sobre ese tipo de práctica. Todo lo que es astrología, todo lo que se basa sus predicciones en base a unos astros que están diseminados en el cielo y que verdaderamente ni saben ellos dónde están, porque hay hasta 13 signos zodiacales. Ya yo hice un artículo sobre eso, lo pueden mirar, y todas esas predicciones son falsas, erróneas, sin base. Todo el que es Capricornio no es Capricornio, es Sagitario. Entonces, ¿cómo es posible que tú recibas la predicción de lo que supuestamente para un Sagitario, cuando tú verdaderamente, un Capricornio, cuando tú eres Sagitario? ¿Por qué? Porque se han dejado llevar por una estructura o constelaciones que tenían una adicional y que nunca la incluyeron. Y aún así, sabiendo que existe, no la incluyen. Entonces, es una práctica adivinatoria por completo sin base. Ok, nuestra filosofía, estamos muy claros que el alma es inmortal. Esa es la base principal de esto que yo presento y todo lo que nuestra codificación nos da. O sea, el alma es inmortal. Y si el alma es inmortal, esto tiene una justificación más que razonable para sustentar que no tiene lógica un Armagedón. ¿Por qué vamos a estar pensando de que va a venir un final del mundo, que va a haber un Armagedón? No, que la Biblia lo dice, pero si la Biblia se interrumpe y se contradice innumerables veces, porque fue escrita por hombres y fue con un propósito de traer unas costumbres judaicas. Y que cuál es la situación de que pongamos toda nuestra experiencia y todo nuestro futuro en cosas que no tienen lógica. Eso no tiene lógica. El que me venga a decir a mí que un Armagedón no lo dice la Biblia y tú eres un blasfemo, que tú eres un anatema. Bueno, quieren decir lo que quieran decir, pero la realidad es que el Armagedón no tiene lógica, ni un apocalipsis tampoco, porque el alma no se destruye. El alma es inmortal. Y si usted no cree que el alma es inmortal, pues entonces usted puede argumentar a lo que usted está diciendo y yo no voy a argumentarle, porque ya yo no le puedo cambiar su mente. Yo lo que sé es que Jesús vive. Y si Jesús vive y Él se encarnó, su alma nunca ha muerto. Esa es la mejor experiencia que tenemos para decir que el alma es inmortal. Y si Él es inmortal, y la mayoría de las religiones predican y establecen y dicen que hay una vida eterna, tienen que entender que si hay vida eterna, pues no puede morir el alma. En el momento de la muerte se desencarna. Y esa alma vuelve y se recircula nuevamente con el propósito de mejoramiento. Nunca reencarna en un caballo, un alma de un ser humano, ni en una mosca. Esos son erróneos, cosas erróneas que aquellos que son ignorantes le hacen ver a las personas que no, y por no conocer nuestra filosofía lo dicen. Y entonces pues el que es una persona inteligente se da cuenta que no es lógico que tú, después que esto que tienes aquí, que llora, que gime, que tiene sentimientos humanos, que tiene sentimientos de bondad y de amor y hacer el bien, se vaya a reencarnar en un pajarito o en un insecto. Eso no tiene ninguna lógica, porque la reencarnación, el propósito de la reencarnación es para mejoramiento del espíritu. ¿Por qué? Porque queremos llegar a ser lo que es Jesús, un espíritu puro. Y cada uno de los seres humanos, todas las almas que están encarnadas, tienen esa oportunidad que Dios nos da. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar muy claros en que ese tipo de pensamiento no es. Entonces, sabiendo que el alma es inmortal, pues tampoco tiene lógica que Jesús regrese a llevarse una parte de la humanidad, haciendo a Dios uno ruin, despiadado, parcial, inmisericordia e injusto, aniquilando a la mayoría de los seres humanos de la humanidad. Eso solo lo dicen los egoístas, los incautos, los ignorantes, que quieren pensar que son solo los escogidos de Dios, y nunca han podido probar que eso es así desde que Jesús desencarnó. El Dios Todopoderoso que entendemos nunca jamás dijo que esto sería así. Solo los egoístas que escribieron textos antiguos se les ocurrió tal incongruencia con los designios de Dios para la humanidad. Jesús, cuando encarnó, nos dejó un legado de paz, amor e igualdad
que nunca ha sido entendido por la mayoría de los que predicen una segunda venida. Hay gente que lleva 60 años predicando, 70 años, de que Jesús viene, Cristo viene, y Cristo no ha venido ni vendrá, y no tiene lógica que venga. ¿Por qué no nos sentamos a analizar esas palabras? No, porque la Biblia lo dice, pero es que si la Biblia se interrumpe, se contradice 20.000 veces. ¿Por qué no podemos pensar que eso que dijo la Biblia es erróneo, fue mala interpretación? Porque no tiene ninguna lógica. Vamos a irnos a la lógica. El mensaje de Jesús fue claro: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Eso implica varias cosas. Implica que hay que hacer las cosas bien, que no le hagas a nadie lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Si tú le haces un mal a alguien, debería estar pensando que si te lo hacen a ti, pues tienes que aceptarlo. Entonces te da a ti la oportunidad. Esas palabras de Jesús tienen mucha connotación y tienen que verlo desde este punto de vista. El libre albedrío se cumple con esto, porque Jesús te dice: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Qué quiere decir? Que si tú decides hacer algo inmoral, o tú decides hacer un mal, o tú decides matar a alguien, o tú decides robarle a alguien, o tú decides simplemente vejar a alguien, quiere decir que tú estás dispuesto a que te lo hagan a ti. Entonces, cuando se entiende y eso se pone como razón de vida, pues entonces, ¿qué vamos a esperar? En todo momento la puerta cerrada en la casa, asustado, porque como sabemos que le hicimos mal al otro, el otro va a venir en reprimenda y va a hacer lo mismo con el mismo deseo de hacerlo y con el mismo permiso. Entonces eso es lo que tenemos que ver. El mensaje de Jesús es claro: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. El mensaje de Jesús es más que suficiente. Da la otra mejilla cuando te dan en una. Perdona 70 veces 7. Y todo eso es lo que tiene que ver con la ley del talión y que Dios es fuego consumidor. Eso no tiene lógica en el mundo espiritual. Entonces, haz bien y no mires aquí. Sin caridad no hay salvación. El mensaje de Jesús: el que te hiera en una mejilla, dale la otra. Perdona a tu hermano 70 veces 7, dando a entender que siempre lo vas a perdonar. El que te hiciera en una mejilla, dale la otra, ¿no? Y no importa lo que tu hermano te hiciera, tu deber era perdonarlo y amarlo. Su mensaje nunca fue en venganza contra nadie. Nunca vimos a Jesús en un tono vengativo. Entonces, los que predican en la segunda venida de Jesús hablan de venganza. ¿Y quién le enseñó eso de la venganza? Si Jesús no nos enseñó eso. Su mensaje nunca fue de venganza contra nadie. Siempre predicó el arrepentimiento con su mensaje y con su ejemplo. Sí se predicó. Jesús predicó el arrepentimiento. Claro que sí. Y nosotros también. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil entender un mensaje tan hermoso y de tanta compasión humana y lo suplantamos con una segunda venida de Jesús o juicio final para aniquilar a la humanidad y llevarse todo o solo a unos pocos? O sea, eso es irrisorio. Si nuestras almas son inmortales y se demuestra con la misma figura de Jesús, del cual la mayoría acepta y reconoce que Jesús está vivo en espíritu, que su alma nunca murió y que se hace claro entonces la inmortalidad del alma. Y de acuerdo a lo dicho por el mismo Jesús que nos habló de la vida eterna, no hay ninguna necesidad que Jesús venga nuevamente si su mensaje ya fue presentado hace más de 2000 años. Entonces el Espíritu de verdad, que fue lo que Jesús dijo, y lo encontramos en el libro de Juan, busquen la Biblia, el capítulo 14 nos habla del versículo 1 al 25, nos habla del Espíritu de verdad. Se confundió con el Espíritu Santo. No es correcto. El Espíritu Santo no puede ser uno. La gente dice: no, el Espíritu Santo es uno solo, pero ven acá, cada uno tiene un Espíritu Santo. Pues ya ahí sabe que eso no tiene lógica de que sea de esa manera. Eso no fue lo que Jesús vino a decir. Nos habló de un Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad se le apareció a Allan Kardec en 1856 y junto a otros espíritus superiores dictaron lo que se llama la codificación espírita, que son 5 libros que fueron escritos y dictados por los mismos espíritus buenos y elevados y superiores a Allan Kardec. Esos son el libro de los espíritus, donde conoce el comportamiento de los espíritus, el libro de los medios, cómo comunicarse en el mundo espiritual, que no tiene que ver nada con pitonizas, que no tiene que ver nada con hechicería ni nada de eso, ni comunicaciones mediúnicas con bajos espíritus, ¿no? Espíritus buenos al nivel de Jesús. Y si usted todos los días habla con Jesús, entonces estaría usted también mal, fuera de lugar, porque está hablando con un espíritu. Jesús, que es un espíritu. Entonces, ¿qué ocurre?
tenemos que ver las cosas como son. Esa codificación nos trae unos libros hermosos. Después nos trae el libro de Génesis, el libro del Evangelio según el Espiritismo, nos habla mucho de la moral de Jesús. Nos habla, vemos en el libro de los espíritus, la comunicación con los espíritus. El libro de los medios, las comunicaciones mediúmnicas, donde aprendemos a ver cómo son las comunicaciones con esos espíritus. El libro del Evangelio según el Espiritismo, vemos ahí básicamente todo lo que tiene que ver con la moral de Jesús. Y vemos también en el libro de Génesis, en el libro del cielo y el infierno, unos complementos sobre toda la información que nos dieron los espíritus. Tenemos ahí toda la información que nosotros necesitamos para nosotros poder progresar y adelantar nuestro espíritu en el mundo en que vivimos. Entonces, el tema de hoy es que han habido fallidas predicciones sobre el futuro del mundo. Y dice, por más de 2000 años han venido predicando los mercaderes espirituales, porque esto lo hacen los mercaderes espirituales. ¿Quiénes son mercaderes espirituales? Los que sacan algún provecho con relación a todo lo que dicen y a todo lo que predican. Eso es un mercado. Si tú quieres saber qué es un buen mercader espiritual, vete a los evangelios, donde Jesús sacó del templo a todos los mercaderes que estaban allí haciendo negocio. Y todos esos que todavía hoy siguen haciendo negocios, solamente pendientes al dinero y al diezmo y a las ofrendas especiales de $1000, ese tipo de cosas, para sustentarse a ellos mismos, tener ellos el goce material que tienen, con buenos carros, buenas casas, y simplemente no le importa bajo ninguna circunstancia el ser humano, ni lo que el ser humano necesita, que es la parte espiritual. Veamos a continuación las innumerables veces que se predijo de que Jesús iba a venir y nunca ha ocurrido. Entonces, y hay cultos religiosos relacionados con eso, que han vaticinado esto y nunca se ha cumplido. Ni se cumplirá jamás. Esa es la posición que yo quiero presentar aquí. Nunca eso se va a ocurrir, no tiene lógica ninguna. Solo los incautos y los orgullosos, que no se preocupan por analizar por lógica estas aberradas predicciones, lo han creído ciegamente. Esta información que he obtenido a través del internet, por medio de diferentes fuentes, establecen claramente la situación donde tú ves exactamente lo que está ocurriendo. Ahí te voy a presentar en este momento una lista donde se destacan las fechas del fin del mundo. Estas son las más relevantes. Se han dicho, en muchas no se han publicado, pero muchos saben que han estado teniendo líderes que dicen, no, se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo, y nunca aparece. Entonces, quiero una nota importante en esto, que en muchas de estas falsas predicciones ocasionaron que muchas personas se suicidaran. Imagínense lo irresponsable que es una persona decir que se va a acabar el mundo y no tener la valentía de venir y rectificar, como pasó con Harold Camping, y lograr que personas se hayan suicidado, hayan perdido sus negocios y hayan violado o hayan interferido en el libre albedrío de cada cual. Y muchos se fueron arruinados financieramente creyendo en estas falsas profecías. Hay gente que no se dedica a la parte espiritual, solamente a lo material, y cuando alguien viene y le habla de algo espiritual que no tiene que ver, y cogen miedo, y entonces reaccionan a eso sin buscar la raíz de todas las cosas. Vamos a empezar con esto. Esto es diría yo, un vacilón, como dicen en Puerto Rico, desde el año 33 después de Cristo. En Mateo 16:28, la Biblia dice, yo os aseguro que los aquí presentes, estaba diciendo en el libro de Mateo, hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Que algunos no van a morir hasta que no vean el Hijo del Hombre a venir en su reino. Y mira a ver si vino el Hijo del Hombre, mira a ver si Jesús regresó. En el año 33 después de Cristo. Ya tenemos la primera predicción que no funciona de esa manera. La misma Biblia, estamos utilizando la misma Biblia. Desde aquí empiezan las mentiras y falsas promesas, a menos que esas personas que oyeron a Jesús decirle esta promesa estén aún vivos. La promesa fue falsa. Las epístolas de Pablo confirman la falsa promesa al afirmar el retorno de Jesús antes de su propia muerte. 90 años después de Cristo, San Clemente predijo que el mundo terminaría ese mismo año. Se va a acabar el mundo, y nunca se acabó.
En el año, vamos a ir un poquito más adelante, 500 después de Cristo, un sacerdote romano y teólogo predijo que la segunda venida sería en 500 después de Cristo, basado en las dimensiones del arca de Noé. Ahí cogieron las dimensiones del arca de Noé y dieron 500 o 500 pulgadas o 500 pies o 500 codos. Y como se avecinaba el año 500, ahí iba a venir a Jesús. Y nunca vino Jesús. En el año 1000 después de Cristo. Este año es notorio por ser uno de los que más grupos se pusieron histéricos esperando el regreso de Cristo. Tal y como sucedió en el segundo milenio, hubo una gran histeria popular a la espera del Señor. Los cristianos de ese tiempo debieron saber muy bien que no sucedería, porque estaba claramente establecido en la Biblia que muchas profecías tendrían que cumplirse por el ejemplo del nacimiento del Estado de Israel. Durante los últimos meses del 999, todo el mundo comenzó a comportarse bien. Qué bueno, ¿verdad? Si eso fuera así, lo mejor que podían. La gente comenzó a vender sus propiedades y a dárselas a los pobres. Así mismo que ese es el bien común. Miles de peregrinos comenzaron a llegar a Jerusalén. Las plantaciones fueron descuidadas y el año 1000 llegó y nada sucedió. Yo lo que me imagino que esas personas que regalaron todo y se lo dieron a los más pobres, ¿cómo reaccionarían cuando nada pasó? Si con sus mentes egoístas, y como no estaban preparados para eso, y dicen, no, dame para atrás. Lo que ya yo te di, quiere decir que no lo dieron de corazón, sino solamente buscando su la propia manera de salvarse. O sea, que en el año 1033 después de Cristo, este año fue marcado porque se cumplió 1000 años de la crucifixión de Jesucristo. O sea, como Jesús murió a los 33 años, o desencarnó a los 33 años, no resucitó. Yo no creo en la resucitación, no resucitó, punto. Reencarnó. A los 33 años, pues ya dijeron que ahí iba a venir Jesús nuevamente. En 1186 después de Cristo, la Carta de Toledo advertía a la gente de esconderse en las cuevas y en las montañas. El mundo sería destruido y solamente unos pocos se salvarían. Nada ocurrió. En 1186, específicamente en el 16 de septiembre, el poeta persa Anwari seleccionó esta fecha como el día final, después de unos estudios astrológicos que predecían que esa fecha, el agrupamiento de 5 planetas en la constelación de Libra, y nada sucedió. Todavía en eso ya los astrólogos ahí están haciendo de la suya, haciendo predicciones que nunca se han dado y no tienen lógica, porque hay una constelación nueva, Ofiuco, que está en el asunto y nunca la han considerado, y el que es hoy Capricornio no es Capricornio, es Sagitario. Me río porque verdaderamente el que cae en eso, hay que reírse, porque cómo es posible que tú pongas tu futuro en unas predicciones que no tienen lógica. Entonces, en el 1420 después de Cristo, los taborites de Checoslovaquia predijeron que cada ciudad sería aniquilada por el fuego. Solamente 5 fortalezas en las montañas se salvarían. Nada ocurrió. En el 524, en 1499, el famoso y respetado astrólogo alemán Johannes Topfer, profesor de la Universidad de Tubinga, publicó efemérides, anunciando que el 20 de febrero de 1524 sería el fin del mundo por la reunión de los planetas en el signo de Piscis. Dada la ascendencia de este sabio, la gente se lo tomó en serio y los ricos comenzaron a construir arcas al estilo Noé. Los teólogos de aquellas universidades también se apuntaron a la apocalíptica profecía y comenzaron a discutir sobre si los que tenían barcos estaban moralmente obligados a admitir a los que no los tenían. De hecho, la víspera, el 19 de febrero de aquel año, coincidió con una gran tormenta, con una lluvia torrencial que provocó inundaciones, cundió el pánico y la gente saltó de los barcos, hubo naufragios y muertos por el exceso de pasaje.
Tras 24 horas de angustia, el 21 amaneció un esplendoroso día. No se había acabado el mundo. Simplemente una tormentita que pasó. Y como estaban asustados y como creían que eso iba a pasar, pues entonces por ahí. Entonces el que predijo eso, Johannes Stoffer, me imagino que iba en otro barco, ¿verdad? Porque no le pasó nada. Me imagino que no le pasó nada, pero de la manera en que esto se ve, produjo con ese tipo de predicciones fallidas la muerte de personas. En el 524 al 526, Münzer, un líder de campesinos alemán, anunció que el regreso de Cristo sucedería en el futuro cercano. La espera hasta trajo un... Yo estoy diciendo esto y mientras estoy diciendo esto pienso tantas personas que están haciendo bunkers en Estados Unidos, en las montañas. Hay hasta religiones que se están metiendo, se llaman unos como catacumbas, se meten allá adentro y dicen, no, y vamos a esperar aquí que se acabe el mundo, y tienen su siembra y sus cosas, todo eso en la mente de que se va a acabar el mundo, y no se dan cuenta que Dios no es capaz de hacer, es capaz de hacerlo, lo puede hacer, pero no tiene ninguna intención con la humanidad. Entonces, volviendo a en el 524 al 526, Münzer, un líder de campesinos alemán, esto está en todos los países. Alemán anunció que el regreso de Cristo sucedería en el futuro cercano. La espera hasta trajo un enfrentamiento con las tropas del gobierno. Münzer anunció que apararía las bolsas de los cañones de las tropas del gobierno con las mangas de su camisa, según Dios le había prometido. Münzer y sus seguidores fueron demolidos por los cañones de las autoridades. No, tienen los cañones, tienen las balas que nosotros, Dios me dijo a mí. Ahora viene otra vez, Dios me dijo. Que ese es el problema que está pasando con la humanidad, que Dios me dijo. Todos dicen que Dios me dijo, cuando Dios solamente habla a través de espíritus superiores del nivel de Jesús. Y los mensajes vienen de una diferente manera y no vienen necesariamente de Dios a las personas, a cada persona individual. Entonces en el 534, esta vez Jan Matthys ocupó la ciudad de Münster. La ciudad supuestamente sería la única que sobreviviría a la destrucción. Los habitantes de Münster, perseguidos por Matthys y sus hombres, se reagruparon y sitiaron la ciudad. Dentro de un año todos estaban muertos y Cristo no había venido. Sitiaron la ciudad, no entraba la comida, me imagino, y como consecuencia de esas fallidas predicciones, murieron. Y la gente se fue detrás de todo eso. En el 650 al 660, los hombres de la Quinta Monarquía sostenían que Cristo vendría e instalaría una teocracia. Se armaron y trataron de ocupar Inglaterra por las armas. El movimiento falló y la monarquía fue establecida en el 1660. En 1665, en plena epidemia que asolaba a Inglaterra, un tal Salomón Eccles, tal vez conocido debido a la fiebre o su fanatismo religioso, tuvo la visión de un personaje que le anunciaba que aquella plaga era el principio del fin. Salomón empezó como un poseso a anunciar la llegada final del Señor por las calles de Londres. El pobre desgraciado terminó en la cárcel al no cumplirse sus falsas predicciones. Eso deberían hacer con todos los que están prediciendo hoy día que se va a acabar el mundo en 2012, que lo metan preso. No, yo no pienso así. No me interesa que eso sea así. Eso es unirse a la catástrofe esta. Me gustaría que esas personas pudieran recapacitar y darse cuenta de que las palabras que se dicen de esa manera, aunque hayan sentido que alguien se los dijo en el oído, son espíritus inferiores que le meten eso en la mente a los seres humanos. Y si pueden ver que la parte espiritual interviene en esto para que las personas incautas, ignorantes, puedan de alguna manera sucumbir ante tanta falsedad. Los espíritus inferiores se aprovechan de cada uno de los seres humanos y después dicen, no, que yo tuve un ángel, unos ángeles que me aparecieron, no, que me dijeron en el oído. Pues, espíritus inferiores, porque si fueran espíritas se darían cuenta que nosotros no creemos en las predicciones del futuro, nada de eso. Y eso son indicios claramente que son de espíritus inferiores que se prestan para eso. En 1666, para los ciudadanos de Londres, el 1666 no fue un año de progreso. Una plaga bubónica se desató y mató 100.000 personas. Y el gran incendio de Londres sucedió el mismo año.
parecía que el mundo terminaría para los londinenses. Se anunció que el regreso de Cristo sucedería sin falla, especialmente por la forma de la que el año terminó, en 1666, el cual representaba el sello de la bestia. Ese 666 que hoy lo usan por ahí algunos diciendo que eso es bendición. En 1736, el profesor de geografía astronómica de la Universidad de Cambridge, William Winston, amigo de Isaac Newton, anunció seriamente desde su cátedra que en la madrugada del 14 de febrero de ese año aparecería una cometa, y 3 días este mundo ya no existiría debido al fuego, los terremotos y la matanza. Esta increíble profecía tenía cierta credibilidad, pues a la hora anunciada se dejó ver por primera vez la impresionante cola del cometa Halley. Los bancos no abrieron sus puertas y hubo una paralización general en todo Londres. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas, en un rasgo de lucidez, por fin, se negaron a abrir las puertas de la catedral de Winchester para la plegaria final. Finalmente, pasó todo sin mayor novedad y Winston simplemente se disculpó diciendo que había hecho mal los cálculos, aunque le costó la cátedra, le costó el trabajo por estar diciendo cosas que no tienen lógica, ni podían sustentarse, cosas del futuro, fallidas. En 1757 es considerado uno de los más grandes científicos, de todos los tiempos, y sus descubrimientos se convirtieron en las bases de la física, la matemática y las ópticas modernas. Pero Isaac Newton también revela otras dimensiones de sus cartas, en que predice en el 1704 que el mundo terminaría dentro de apenas 53 años. Wow, también cayó en la red de Isaac Newton, prediciendo el futuro, y no se dio. En 1809, Mary Bateman, una adivina especialista, tuvo una gallina que puso huevos con mensajes en el interior anunciando que Cristo regresaría. Se creó un caos increíble que terminó cuando esta señora fue atrapada introduciendo un huevo por el oviducto a una gallina. Más tarde fue colgada por envenenar a un cliente afluyente. La adivina quería utilizar los huevos, y los huevos ella misma se los ponía a la gallina. Ay, Dios mío. En 1814, Joanna Southcott, una vidente que tenía miles de incondicionales seguidores, era una fanática lectora de la Biblia y estaba convencida que era la famosa esposa del Cordero del Apocalipsis. Se asoció a un populista predicador, Richard Brothers, que se dedicaba a amedrentar a los ingleses de aquella fecha con la inminente segunda venida de Cristo. Tenemos todavía por ahí predicadores que amedrentan a todo el mundo. Cristo viene, y Cristo no viene nada. Joanna, a pesar de tener 64 años y de no haber tenido contacto con varón, anunció su embarazo de Cristo, que ahora se llamaría Shiloh. Entonces fue examinada por 21 médicos, de los que 17 afirmaron que efectivamente estaba encinta. Cuando naciera Shiloh a principios de 1814 sería el fin del mundo. Miles de sus seguidores se mantuvieron en perpetua vigilia delante de la casa de la vidente. Algunos murieron de hambre y agotamiento, pero los meses pasaron y la interesada no parió. Se trataba de una falsa preñez. Cuando se convenció de que todo era una falsa ilusión, murió de pena, en cuestión de horas. Sin embargo, sus fanáticos seguidores pensaron que era una reta de Satán y exigieron aún cesárea para sacar a Shiloh. Pobre mujer. En 1836, John Wesley escribió que un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo de Apocalipsis, en 12:14, eran los años 1058 a 1836, cuando Cristo regresaría. Eso aparece en A.M. Morris, The Prophecies Unveiled, en la página 361. Eso está escrito, eso no está inventado. De hecho, nada de esto está inventado, son hechos históricos. A partir de esa fecha, Satanás se activó sus ejércitos para colocación de fechas. En 1843, el 20 de marzo, William Miller, fundador de los Adventistas. El primero era John Wesley.
Y ahora estamos hablando de William Miller, fundador de los Adventistas, quienes, como su propio nombre indican, esperan el advenimiento o segunda venida de Cristo acompañada de grandes cataclismos. 3. Tras mucho leer la Biblia y de inspirarse, en 1832 llegó a la conclusión de que en el 1843 el mundo se acabaría, y un día tuvo la visión en que le concretaron la fecha, el 20 de marzo de ese año. A medida que se acercaba la fecha, las calles de Boston se convirtieron en un manicomio. Unos se emborrachaban, otros confesaban sus pecados y otros corrían de un lugar a otro esperando el gran fogonazo, mientras los más desesperados optaron por suicidarse. ¿Ven lo triste que son? Que es estas cosas de estas personas que son charlatanes, personas, no hay otra forma de explicarlo, porque si una persona dice con tanta vehemencia que algo va a ocurrir y no ocurre, para mí es un charlatán. Llegó el indicado día y una vez más el sol asomó por el horizonte de forma tosuda. Evidentemente Miller alegó que había calculado mal y desapareció. Una mujer tomó las riendas de su nueva secta y, como ya había ocurrido anteriormente, no faltaron quienes le siguieron a pesar del fiasco. Ahorita mencionábamos quién es esa señora que cogió las riendas de esa organización, que por lo menos se desapareció. No dio el frente, pero se desapareció. En 1847 el judío converso Joseph Wolf anunció para ese año la venida de Jesucristo sobre el Monte de los Olivos, en triunfal cabalgata hasta Jerusalén para presidir el juicio final. La noticia corrió por toda Europa y la caudalada inglesa Hester Stanhope se fue a Palestina con 2 hermosos caballos blancos para acompañar a Jesucristo en su triunfal entrada en Jerusalén. La famosa feminista Harriet Livermore anunció en la Cámara de Representantes de Washington la segunda venida de Cristo. Llegó la hora y no apareció nadie por el Monte de los Olivos. En 1859, el reverendo Thomas Parker, un ministro de Massachusetts, predijo que el milenio comenzaría aproximadamente en 1859. 1874, Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová, señaló esta fecha para el fin, y como no pasó nada, señaló en 1914 como la llegada del fin del mundo. Como tampoco llegó, Russell indicó que sus palabras se habían interpretado mal y que la fecha del comienzo del milenio del reino de Jesucristo será el año 2914. Pero me temo que ninguno de nosotros seremos testigos de que eso pasará. En 1881, los testigos de Jehová no lo han hecho una vez, 2 veces o 3 veces, hasta el 1929 creo, 1933 también. Vamos a ver más adelante. En 1881 la vidente Mother Shelton predijo que en 1481 el fin del mundo para ese año, con una cuarteta al estilo Nostradamus. Pasó el año sin pasar novedades. En 1881 alguien llamada Madre Shipton 400 alegó que el mundo terminaría ese año. Por supuesto, nada sucedió. En 1910, la más reciente visita del cometa Halley a nuestro sistema indicó para muchos las señales en el cielo que eran suficientes para indicar que estábamos en los tiempos del fin. Se anunció la segunda venida para los días cuando se pudiera ver el cometa desde la Tierra. La Tierra hasta pasó por la cola gaseosa, y si se hubiese tenido la tecnología de hoy, la gente hubiese pensado que hasta podría haber habido un encuentro entre la Tierra y el cometa. Hubo un negociante que apareció con unas píldoras del cometa para evitar los efectos tóxicos del cometa en nuestra atmósfera. Siempre hay mercaderes espirituales para sacarle dinero. En 1914, Charles Russell, después de haber sido ridiculizado por el apoyo de las profecías del fundador de los Adventistas del Séptimo Día, fundó su propia organización, la que se convertiría en el culto de los Adventistas del Séptimo Día. En 1914, aquel mismo que había fallado en su predicción se desapareció, de momento apareció nuevamente y creó una religión que se llama en los Adventistas del Séptimo Día. En 1918, Charles Russell se dio cuenta
que el problema del 1914 había sido un problema matemático y calculó que el regreso sería en 1918. Uy, otro error de cálculo. En 1919, 17 de diciembre, o sea, tampoco ocurrió nada el 18 en ese año. En 1919, 17 de diciembre, Alberto Porta, profeta italiano, que predijo el cataclismo final en una conjunción peligrosa de los planetas de esa fecha, 16.000 negros de Carolina se reunieron en vigilia de oración para preparar la venida del Señor. Los mineros de Oklahoma no quisieron trabajar y en muchos sitios cundió el pánico. El 18 de diciembre fue un esplendoroso día y el falso profeta fue conocido a partir de ese día como Il Promore Pernilosimo. Yo creo que es algo italiano, ¿verdad? En 1925, señores, los testigos de Jehová vuelven a la carga. Volvieron a equivocarse en 1925. En ese momento se ganaron el premio de los testigos falsos. 3 predicciones y ninguna sucedieron. Sin embargo, la gente continuaba haciendo caso a sus inortodoxas prédicas. En el futuro se equivocarían varias veces más. Recuerden, los cultos religiosos están basados en mentiras y engaños. Ser falso profeta no les avergüenza en lo absoluto. Ellos están acostumbrados a eso. Muchos de los detractores que tenemos en la filosofía espírita son testigos de Jehová. Se dedican a dar panfletos frente a donde nos reunimos y todo diciendo que cosas falsas de nuestra filosofía espírita. Incluso han cogido en su Biblia, han cambiado en el área de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, donde se decía brujos y adivinos y agoreros, pusieron espiritistas y mediums, tergiversando por completo la Biblia, cuando verdaderamente el término espiritista vino a tener lugar por primera vez, sale a relucir como una palabra formal del espiritismo en 1857 por Allan Kardec. Bajo ninguna circunstancia en el tiempo de la Biblia existía esa palabra. Entonces ellos lo quieren añadir y ponerlo en sus Biblias, y busquen una Biblia del Testigo de Jehová y van a encontrar ese tipo de cosas que tergiversan. Además de tergiversar las escrituras y quitarle todos los textos que ellos han querido, que no les conviene o que no les gusta, han tenido una innumerable experiencia en estar prediciendo la venida de Cristo que nunca se ha dado. En 1925, el 13 de febrero, la profetisa adventista Margaret Rowan indicó que el arcángel Gabriel, yo estoy mencionando aquí esto porque estos son datos históricos, yo no estoy inventándome esto, no le estoy tirando a nadie, no le estoy diciendo a nadie que sea de ese tipo, a esas organizaciones, yo los amo. Pero yo quiero que ustedes vean que la lógica y la razón tiene que prevalecer sobre todo pensamiento y sobre todo, ¿cómo se llama? No hay ningún interés en simplemente de llamar la atención en decir que hay que mirar las cosas desde el punto de vista práctico y real. Y si su organización está diciendo cosas que no se pueden sostener, pues usted tiene que preguntarle, pero ¿cómo estás diciendo cosas que no se van a cumplir? Es lo único, yo ni argumento sobre eso. Nosotros no somos religión, nosotros somos una filosofía de vida, donde buscamos la verdad y decimos las cosas como son. En 1925, nuevamente, el 13 de febrero, la profetisa adventista Margaret Rowan indicó que el arcángel Gabriel se le había aparecido y predijo para ese día el mundo se acabaría, salvándose solo los 144.000 escogidos del Señor, tal como dice el Apocalipsis, y la secta adventista cree a pie puntilla. En todos los Estados Unidos se destacó una ola de terror entre los fanáticos. En Oakland, un matrimonio se gastó todo lo que tenía para imprimir miles de carteles anunciando falta poco para el fin. El 12 de febrero en Pensilvania, una aterrada mujer se ahorcó. Son las cosas que dan pena, que le dan uno, en su corazón, de que por medio de una falsa profecía y una falsa la gente se quite la vida.
y que no le dé importancia a la parte espiritual cuando Dios eso no lo acepta y no es permitido. Se viola claramente lo que es el libre albedrío, y entonces tienen que tener responsabilidad sobre eso, esas personas que hacen estas fallidas predicciones. En San Diego, 30 adventistas, después de repartir todos sus bienes, se vistieron en túnicas blancas y se subieron a un monte a esperar el fin. En Cleveland, 6 muchachas junto a otros 6 muchachos enloquecidos de pánico organizaron una tremenda orgía que escandalizó a la ciudad. Al día siguiente, todos se suicidaron arrojándose a las heladas aguas de un río, y así muchas más tragicómicas anécdotas. O sea, hay que mencionar estas cosas, se olvidan y se quedan en los anales de los periódicos y las historias, y la gente sigue viviendo y no se da cuenta de lo que pasó y las consecuencias de sus acciones. Mire qué cosa tan triste y tan penosa de que personas se hayan suicidado, esos jóvenes empezando sus vidas con erradas predicciones. En 1941, en plena guerra mundial, no fue necesario algún profeta para enriquecer los bolsillos de los curas y predicadores que bien se aprovecharon de la coalición para asustar a sus feligreses y ayudantes con sus bienes. En 1944, en agosto, el profesor chileno Muñoz Ferradas anunció el fin del mundo por el choque de un cometa con nuestro satélite. Hubo huidas a cuevas, suicidios, asesinatos, borracheras, en fin. En 1945, 21 de septiembre, el pastor protestante Charles Long escribió una carta a todos los gobernantes del mundo anunciándole la fatídica fecha que una visión le había señalado. Toda visión, toda profecía que haga predicción del futuro no es buena, es falsa, de toda falsedad. Y eso nosotros lo enseñamos. El mundo espiritual nos lo ha mostrado. No se puede hacer nada en esos términos porque eso viola el libre albedrío de los seres humanos. En 1945, hablamos ya del pastor Charles Long. En 1954, eso me da tristeza. Estoy diciendo esto porque lo tengo que decir, porque es parte de mi divulgación, pero le da dolor el corazón a uno ver cómo personas son presas de estas mentiras. En 1954, por partida doble, aparecieron en el Coliseo unas grandes grietas que parecían anunciar para el 24 de mayo el inminente derrumbamiento de este monumento, que según profecía de la pitonisa Sibila marcaría el fin del mundo. Hubo gente pidiendo entrar en el Vaticano para esperar dicho fin, y otros que prefirieron terminar sus días con tremendas huelgas. En las vísperas Roma había un desfile de borrachos. La otra profecía la hizo el médico de la Universidad Estatal de Michigan, Charles Lockheed. Anunció el mensaje de unos extraterrestres que pronosticaban el fin del mundo para el 24 de diciembre de ese año. Puede decirse que fue el primer contacto apocalíptico de la era moderna, pues después ha habido cientos de imitadores. Hoy hablan del cinturón fotónico y dicen que las profecías del cinturón fotónico, donde hay una princesa japonesa que está por ahí diciendo que en diciembre 21 del 2012 se va a acabar el mundo y que va a haber 3 años de soledad y de oscuridad, con las mismas situaciones de que los extraterrestres le dijeron eso. Y son espíritus inferiores que se le presentan a las personas, y que como no tienen el conocimiento espiritual, pues aceptan eso como un dogma. Y esos son los resultados. Si pudieran darse cuenta que eso no es así, no funciona así en el mundo espiritual, si entendieran la realidad, no caerían en esa farsa. En el 1960, el doctor Elías Bianca anunció el fin del mundo debido a grandes inundaciones. Según predicciones fatídicas de los buenos hermanos del espacio, optó subir con algunos de sus seguidores al Mont Blanc, al pico más alto de Europa, con 10 grandes lanchas neumáticas por si las aguas llegaban hasta aquella altura.
Eso fue en 1960. En 1962, con motivo de una nueva conjunción de varios planetas, se anunció en la India que aquello podría significar el fin del mundo. Nuevamente los planetas y los astrólogos. Millones de hindúes abandonaron el trabajo y se unieron enormes multitudes de orantes. En Inglaterra, 1000 seguidores de una secta se subieron al monte Old Man, y en Estados Unidos muchas personas huyeron al desierto. Nada ocurrió. 1967, cuando la ciudad de Jerusalén fue reclamada por los judíos en 1967, muchos profetas anunciaron que la época de los gentiles había llegado a su fin y que el regreso de Cristo sucedería en cuestión de meses. En 1970, la iglesia Luz Verdad de Cristo se hizo famosa mundialmente por una predicción errónea del retorno de Cristo en 1970. Muchos de los miembros abandonaron todo lo que tenían a la espera de la llegada del Señor. En 1973, un cometa que resultó ser una desilusión visual motivó a muchos predicadores a anunciar el retorno del Señor. Nada sucedió. En 1975, los testigos de Jehová volvieron a la carga. En 1975 predijeron el regreso en 1975 otra vez, y otra vez se equivocaron. Esto no afectó en lo absoluto el deseo de convertirse en testigos de Jehová de mucha gente. Su calidad de miembro continuó creciendo. Al momento tienen más de 13 millones de suscritos en su revista Atalaya. No sé, como que la gente tiende a creer más a la mentira que a la verdad. En 1977 las Tejas aparecieron unas abejas asesinas, y esto fue aprovechado por algunos para diagnosticar el fin, usando Apocalipsis 9:3-12 como un texto base. Nuevamente, utilizan la Biblia y es fallido el pronóstico. En 1981, un autor famoso predijo en 1981 que el rapto de la iglesia sucedería sin falta antes del 31 de diciembre de 1981, basándose en las profecías bíblicas, astronomía y un poco de fatalismo ecológico. Nada ocurrió. En 1982, el fin sería definitivamente ese año, cuando los planetas se alinearan y crearían una fuerza magnética que traería al Magedón a la Tierra. 1984, más recientemente, los testigos declararon que dejaran el negocio de las predicciones, pero pierde el tigre sus rayas, aunque las rasures, volverán a hacerlo, cuenta con ello. Ya en 1984 se cansaron los testigos de Jehová de decir que se iba a acabar el mundo y no lo iban a hacer más. Vamos a ver si cumplen con su palabra. En 1986, Angelucci predice el cataclismo final. Tampoco ocurrió. En 1987, la Convergencia Armónica planificó que el 16 al 17 de agosto de 1987 la segunda venida del dios serpiente vendría. Nada ocurrió. En 1988, el libro 88 razones por las que el rapto ocurrirá en 1988 fue lanzado a la venta meses antes del anticipado evento. Vendió miles y miles de copias. No importó lo limitado del tiempo que el autor tuvo para hacer publicación a su libro. En muy poco tiempo pudo publicarlo y fue un éxito total. La histeria popular se encargó de hacerlo al más popular en días. El más popular en días. En solo días se convirtió. Para el septiembre 11 y 13 al 13, iglesias enteras estaban a la espera de ser llevados al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Había gente que se medía a las espaldas para saber cuán grandes serían las alas que el Señor les colocaría. El día llegó y no sucedió nada. Sorprendentemente, la prensa no hizo el ridículo de los cristianos como se esperaba. Iglesias enteras, la gente se dedicaba a esperar allí y cogían una reglita y se medían. ¿Cómo va a ser las alas que voy a tener cuando los espíritus no tienen alas? Todavía yo sigo diciendo a la gente, ¿por qué le ponen alas a los espíritus si los espíritus no tienen alas? Los espíritus puros son espíritus puros, y que ellos en su esencia no hay nada material. En su espíritu son seres como tú y como yo, pero que en cierta manera en la parte espiritual no necesitan alas para transportarse de un lugar a otro. Pero en 1988 eso ocurrió.
y darle suerte que no ridiculizaron a todas estas personas. En 1989, después de que transcurrieran las 88 razones por el que el rapto ocurriría en el 88, el autor Edgar Whitnauts, millonario ya, me imagino, salió con un nuevo libro llamado 89 razones por las que el rapto ocurrirá en el 89. Este último libro no vendió ni una fracción de lo que vendió el primero. Ya la gente, nada, tú lo que estás diciendo no tiene, por lo menos gracias a Dios que ahí abrieron los ojos. En 1991, la organización llamada la Nación del Islam, cuyo líder es Louis Farahàn, proclamó que la guerra del Golfo Pérsico sería la última guerra del Armagedón. Después de ahí han habido unas cuantas guerritas por el lado, ¿verdad? En 1991, Menachem Schneerson, un rabí judío nacido en Rusia, dijo que el Mesías aparecería el 9 de septiembre de 1991, al inicio del calendario judío. En 1900 tampoco ocurrió. En 1993, si el año 2000 es el fin del ciclo de 6.000 años de la creación de la Tierra, entonces el año 1993 es el año del rapto, de acuerdo con varios profetas. El año pasó y nada sucedió. En 1994, después de haber prometido nunca más colocar fechas para la venida del Señor, los testigos de Jehová no pudieron aguantar las ganas y volvieron a proclamar que en 1994 marcaban el fin de una generación de años, lo cual traería el fin del mundo. El ciclo habría comenzado en el año 1914. Después que en el 84 dijeron que no se iban a meter más en ese negocio, que ya eso no iban a hablar sobre eso, vinieron nuevamente en el 94, fallaron a su palabra. ¿Qué clase de profetas estamos hablando? Profetas que tienen mentira. ¿Te crees que Dios puede utilizar los labios de un mentiroso para decir una verdad? En 1994, Mr. Harold Camping, muy conocido últimamente, famoso auspiciador de un programa diario de preguntas y respuestas en todo Estados Unidos, evangélico, en su libro ¿Está usted listo?, predijo que el retorno del Señor ocurriría en septiembre del 94. El libro estaba lleno de numerología, la cual añadía dada como resultado en 1994. Nada ocurrió. Y el libro se tuvo que haber vendido en millones. Y de hecho, esta organización se hizo un estudio y se encontró que habían recolectado con estas prédicas unos 100 millones de dólares. A través del tiempo que estuvieron hablando sobre eso y escribiendo libros, ese tipo de cosas, 100 millones de dólares se invirtieron, gente dio de su bolsillo para estas prédicas. En 1996, este año tenía un mes especial, de acuerdo con su autor. Este autor predijo que el mes de septiembre sería el que marcaría la venida del Señor. En 1997, cuando Rabin y Arafat firmaron el Tratado de Paz en la Casa Blanca el 13 de septiembre de 1993, muchos vieron el evento como el inicio de la Gran Tribulación. Si añadimos los 1260 días de Daniel a septiembre de 1993, obtendríamos la fecha del 24 de febrero de 1997. Nada ocurrió. En 1997, 26 de marzo, del 97, Heaven's Gates, la puerta del cielo en inglés, fue una religión ovni liderada por Marshall Applewhite, que vivió en 1931 a 1997, y Bonnie Nettle, de 1928 a 1985. El fin de esta secta coincidió con el paso del cometa Halley, el cual se consideró un acontecimiento en el 97. Applewhite convenció a 39 de sus seguidores a suicidarse, de manera que sus almas subirían a una nave espacial, que ellos creían era que se encontraba detrás del cometa. Este tipo de creencias ha llevado a muchos observadores a tildar este grupo como un tipo de religión ovni. Los integrantes de esta secta suponían que eran extraterrestres, entregaron sus pertenencias, los hombres de la secta se dejaron castrar. Wow. En víspera de su suicidio bebieron jugo de limón a fin de purificar su cuerpo, y los 39 cadáveres fueron encontrados el 26 de marzo de 1997 en una localidad del municipio de Rancho Santa Fe, al norte de San Diego, en California.
en el estado de California. Su muerte la causó una sobredosis del conocido barbitúrico llamado fenobarbital, mezclado con el jugo de manzana y vodka. Tras su muerte, los medios publicaron un video en el que aparecieron todos los cadáveres acomodados en literas, muy bien organizaditos, cubiertos con cobijas púrpura y calzados con zapatillas nuevas marca Nike. Todos portaban también equipaje y dinero como derecho de alquiler para su cuerpo, que lo contemplaron ellos como contenedor para sus almas tipo ovni. Yo me imagino que estas personas están completamente enajenadas de la realidad, porque la moneda se utiliza en los países, en cada país que se necesita, pero si ellos iban a ir a un ovni, ¿cómo iban a permitir pensar que allí se le iban a aceptar las monedas que eran solamente para, no habían sido acuñadas para eso? ¿Y en qué mente cabe eso? Unos Nike puestos, listos para correr. Bueno, pero eso vemos aquí la fatalidad de estas fallidas predicciones, donde verdaderamente le cuesta la vida a las personas. En 1998, el 30 de abril de 1998, yo no quiero que nadie de los que me escuchan a mí se quiten la vida ni nada, al contrario, yo estoy vehementemente luchando por eso, para que la gente vea la realidad y que vea que simplemente la vida es más hermosa que eso. Y hay que hacer, y hay que pasar por pruebas, hay que pasar por situaciones difíciles, pero no significa que tú tengas que sucumbir ante los pensamientos que te inducen malos espíritus. En 1998, el 30 de abril del 98, cuando Israel cumplió 50 años fundado, según algunos la tribulación comenzaría. En 1998, un grupo de Taiwán, operado de Garland, Texas, predijo que Cristo regresaría el 31 de marzo del 98. El líder del grupo, Heng Ming Shen, anunció que Dios regresaría e invitaría a los miembros de su culto a abordar un ovni. En 1998, Marilyn Agee, en su libro El fin del mundo, anunció que sería el 31 de mayo del 98. Esta fecha, según ella, concluía los 6.000 años a partir de Adán. Agni más luego cambió la fecha por el 7 de junio, 14, 21 y otras 10 fechas más. Cada vez que no se daba, la cambiaba, a ver si se daba. Ay, Dios mío, Señor. En 1999, el 4 de julio, en 1999, Marilyn Agee otra vez no se dio por vencido y anunció que esta fecha sí era la correcta. La nueva fecha era el 21 de mayo del 1999. Esperen esa fecha de estar de esa fuente muy pronto. Todavía estamos esperando. En 1999, el 4 de julio, las predicciones de clarividente del siglo XVI, Nostradamus, se niegan a morir. Pese a que su pronóstico de una inmensa catástrofe de sus acólitos tomaron por el fin, pasó sin incidentes, nada ocurrió. El famoso Nostradamus, mucha gente lo sigue utilizando y no pega ni una. En 1999, según el psíquico Charles Crislet King, el 18 de agosto de 1999 sucedería la segunda venida. ¿Usted la vio? Yo tampoco la vi. En 1999, Phillips Berg, un rabí del Kabbalah Learning Center de Nueva York, ha proclamado que el fin llegaría el 11 de septiembre de 1999. Esta predicción fue basada en datos encontrados en los códigos de la Biblia. Obviamente el rabí no entendió que lo que sucedería fue la destrucción de las Torres Gemelas. En tal fecha, en el año 2000, según Windows, todos los computadores estallarían porque su calendario de Windows no contaba los años posteriores a 1999, por lo que se haría un reinicio general a la humanidad. El mundo se acabó en efecto a las 00 horas del 1 de enero del 2000. Nunca ocurrió nada. En el 2000, la numerología, si usted divide 2000 entre 3, usted obtendrá el número 66666. Este sistema increíble fue usado para predecir la ocurrencia del rapto, que era simplemente ese año, 2000, porque si dividías eso entre 3, te da 66666. El 2005 de mayo, todos los planetas se alinearon. De acuerdo con algunos profetas, esto causaría terremotos, erupciones volcánicas y otras cosas terribles. Nada sucedió. En el año 2000, el 5 de mayo, el
estadounidense Richard Nunn predijo que un desprendimiento de hielo desde el polo sur cubriría el planeta con trillones de toneladas de esta materia. Después de 7 años, el hielo solo parecía estar derritiéndose. 2000, de acuerdo con Michael Rood, los tiempos del fin tienen una conexión profética complicada con la cosecha de cebada de primavera de Israel. De acuerdo con Rood, Día del Señor comenzó el 5 de mayo del 2000. Según este profeta, la invasión de Rusia, Magog, sucedería al anochecer del 28 de octubre del año 2000. En 2000 a 2001, el Dr. Dale Suburb Herald estaba concentrado el 22 de marzo del 97, cuando según él esta fecha sería cuando todos los eventos dramáticos que nos llevarían a la gran tribulación y el retorno de Cristo comenzaría. Según sus cálculos, el regreso entonces sería alrededor de julio del 2001. Nada pasó. 2002, los sacerdotes de una religión afro-caribeña, Yoruba, erradicados en Cuba, predicen que una crisis dramática sucederá en todo el mundo, comenzando por golpes de estados, enfermedades e inundaciones. Veremos lo que sucede. Nada pasó. En 2004, la fecha del regreso de Cristo del año 2004 está basada en antes llamados salmología, numerología y la noción bíblica de que 360 días equivalen a un año, según el calendario judío. Para calcular dicha fecha, usted necesita una regla, una calculadora y mucho papel. En 2004, un oficinista aburrido buscó la palabra Internet en Google. Internet se buscó a sí mismo, creando en sí así un efecto retrospectivo fisco-ingerte con fatídicos resultados. En el 2006, el 6 de junio de este mismo año, el mundo dejaría de existir por la coincidencia calendaria del año 666. O sea, el día 6, mes 6, el año 6, 2006. En el 2011 al 2018, el Dr. Jack Van Impe tiene la idea, es un evangelista muy conocido, evangélico, tiene la idea general de que una generación dura alrededor de 51 años, según la Biblia, y no 40, como muchos creen. Si agregamos 51 años a la fecha de la reconquista de Jerusalén por parte de los israelitas, entonces la fecha alrededor de la cual la segunda venida podría ocurrir sería en el 2018. Pero Impe nos recuerda que el rapto ocurrirá al inicio de la gran tribulación, por el que el rapto podría ocurrir alrededor del 2011. Y estamos en 2012. En 2011, el 21 de mayo del 2011, Harold Camping volvió a pronosticar la segunda venida de Cristo y nada ocurrió. Su respuesta fue un error de cálculo de 6 meses, que entonces sería el fin del mundo. El rapto de 200 millones de cristianos se salvarían y el resto sería aniquilado por Dios. Entonces dijo él, si sería el 21 de octubre, entonces dijo que era el 21 de octubre del 2012 y nada ocurrió. Algunos trataron de suicidarse y muchos perdieron todas sus posesiones materiales como consecuencia de invertirlo todo en grandes letreros de publicidad a través del mundo entero. En 2011, el 21 de octubre del 2011, la tercera predicción de Harold Camping nunca ocurrió. No se disculpó y su ministerio fue casi destruido, pues sus seguidores lo abandonaron en sus ofrendas. Las fallidas predicciones de Harold Camping causaron suicidios, muertes y quiebras personales. Y vea el siguiente artículo publicado por Univision. Univision hizo un artículo y yo lo pongo aquí para que ustedes lo vean. En el 2012, para el 22 de abril del 2012, el movimiento religioso Creciendo en Gracia y a través de su líder, el doctor José Luis de Jesús Miranda, predicen que en esta fecha, que es precisamente el cumpleaños de su líder, cumple 66 años de edad, sus cuerpos serán glorificados y que antes de junio del 2012 la humanidad será destruida y será entonces gobernada por sus miembros en un nuevo gobierno mundial, donde también se predice la destrucción de la Iglesia Católica, considerada por ellos como la gran ramera que menciona la Biblia. El día de hoy, estamos hablando de que hoy es el día 14, el día 14 de abril. Quedan unos días solamente para cumplirse el 22 de abril, que es la fecha de nacimiento
celebra el nacimiento del señor doctor José Luis de Jesús Miranda. Él había dicho que para esa fecha él iba el primero, iba a ser su cuerpo glorificado. Ahora lo cambiaron, como siempre. Y en eso es que tenemos que ver cómo estas cosas más se manejan. Son mentirosos, profetas mentirosos, que cuando llega el momento de la verdad cambian. Yo lo había dicho ya, yo lo dije en mi video. Vamos a ver cómo va a cambiar cuando llegue el momento. ¿Qué pasa? Pues está acá aproximándose el 22 de abril. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues hay que seguir para adelante. Entonces ya lo cambiaron al 30 de junio. Ahora hay que esperar 3 meses más. Todos los que están esperando al 22 de abril para decirle, tú eres un falso, ya ahora tienen que esperar al 30 de junio. Llegará el 30 de junio y nada pasará, ningún cuerpo glorificado ni nada, porque esos son falsas profecías y son falsos profetas. Y son falsos porque son falsos profetas porque mienten. Un profeta que diga la verdad no va a equivocarse con una fechita como esta tan fácil. Primero dijo el 22 y primero decía que iban a entrar en unos edificios que ya estaban preparados y ya habían pasado hasta la inspección, y ahora no dice nada de eso, ni tan siquiera mencionan el conteo regresivo ya con mucha vehemencia como hacían antes. Pero la gente sigue creyendo en eso y la gente me escribe y yo creo que Él es Dios y sigo pensando que Él es Jesucristo hombre. Está bien, pues yo no voy a discutir con eso. Cada cual tiene libre albedrío para decidir qué es lo que más le conviene. 2012, el 21 de diciembre. Algunos creen que esta fecha final, este año, el calendario maya de cuenta larga, es un anuncio del fin. Los mayas utilizan los astros para predecir todo lo que tenían escrito. Y los astros todos se han equivocado. Los astrólogos todos están equivocados. Pegan una que otra, pero es que casualidades. Que contempla solo el fin de un mundo y su reemplazo por otro. Sería una pena que ensombreciera a los Juegos Olímpicos que van a ser en este año. Lo mismo dijeron los profecías de los indios Hopis en Estados Unidos. En 2060 ahora nos vamos más al futuro. Ese es más fácil, porque como no vamos a llegar allí, pues muchos de nosotros no vamos a estar allí. Según Isaac Newton, habla de un apocalipsis para ese año. Isaac Newton, el pasado, pobre hombre que hizo tanto nombre con su nombre en la ciencia. En el 2085, el 11 de junio, algunos científicos calcularon que el cometa Catalina tiene una posibilidad en 300.000 de chocar con la Tierra. Tiene 1 kilómetro de diámetro. Entre 1786 Nostradamus sigue mostrando un invencible don. Después de que en 1999 no se produjo, nuevas lecturas de él afirman que se acabarán entre 1786 o entre 1797. No tenía nada más que hacer, sentarse en un oráculo allí y decir cosas en el futuro y a ver si salían. En 4006, según el último código de la Última Cena, Leonardo da Vinci habla sobre un diluvio para esa fecha que comenzará en abril y terminará en septiembre. 3.000 millones de años. Es para los optimistas. Algunos superan que la galaxia de Andrómeda colisione con la Láctea, dando un piadoso fin a una humanidad que quiere ser rescatada del aburrimiento. Ya han visto cómo la visión de los orgullosos y los incautos a través de los últimos 2000 años han logrado convencer a millones de estas falsas profecías sobre el fin del mundo. Como espíritas debemos estar firmes en nuestro conocimiento espiritual a través de los libros de la codificación espírita. No permitamos que falsas predicciones del porvenir o el futuro minen nuestro entendimiento. O sea, una reflexión final hacia esto, amigos. Ya termino con esto. Hemos visto cómo estos fallidos vaticinios se han venido dando a través de los últimos 2000 años de nuestra era. No importa el que me quiera criticar que le estoy tocando a sus líderes, porque sus líderes son intocables, que han predicho toda la vida, los últimos 60 años, que Cristo va a venir. No hay razón para pensar que eso va a ocurrir. No hay ninguna evidencia que diga que eso va a ocurrir. Y nunca ha pasado y nunca pasará. Y seguirán proliferándose mucho más en el futuro. El predecir el porvenir surge de los adivinos, de las personas que no conocen el mundo espiritual. Dios ha sido claro en decir que las predicciones del porvenir o decir el futuro no es aceptado y que se ha prohibido a los hombres porque sencillamente viola el libre albedrío del ser humano. No puede pronosticarse el futuro porque el hombre descuidaría el hacer lo que le corresponde hacer y se enfocaría en una predicción. Es curioso ver cómo los más que hacen predicciones del futuro son precisamente religiosos que deberían amar a la humanidad y no desearle mal, y mucho menos alegrarse porque la humanidad fuera destruida sin misericordia.
y que critican sin misericordia la filosofía espírita. Esto ocurre así porque los corazones y las mentes de los que dicen estas barbaridades en contra de la humanidad no conocieron jamás el infinito e indestructible amor de Dios a la humanidad. Nunca han conocido lo que Dios nos ama. Es tiempo de que los que pronostican esta catástrofe y juicios contra la humanidad se autoevalúen para que descubran dónde está el amor, la caridad y la compasión en sus corazones. ¿Dónde está el amor, la compasión y la caridad en sus corazones? Es una buena manera de que empiecen a buscarse a sus adentros dónde está esa parte, que es la que tienen que desarrollar. ¿Qué provoca estos comportamientos insanos y despiadados? Obviamente notarás que no estamos hablando de los últimos 100 o 200 años, ni tan siquiera los últimos 500 años. Es mucho más que eso, y el comportamiento en esencia es el mismo. ¿Cuál es? El egoísmo despiadado y deseo de que Dios no sea benevolente, bondadoso, bueno e inmensamente justo, que es y ha sido siempre. Pues solo una mente egoísta puede pretender que serán salvos solo unos pocos y el resto será aniquilado misericordiamente en una segunda venida de Jesús a la tierra. El que le diga a usted nuevamente que Jesús viene, le está faltando el respeto a su inteligencia, porque está indicando claramente que Dios es un Dios vengativo y que viene a aniquilar la humanidad cuando eso no es el propósito de Dios. Cuando se aprende bien común, nunca se es despiadado, ruin e injusto, porque se aprenden los valores que los seres humanos deberían aprender desde su nacimiento para lograr llegar a ser lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que ocasiona su adelantamiento espiritual en la vida corpórea. Hay veces que uno se molesta con decir estas cosas porque salta la razón y podrán decir por qué se pone en duda la segunda venida de Jesús si la Biblia lo dice, y la contestación es que nunca esta predicción se cumplió, a pesar de que todos los que la tenían por hecho usaron la Biblia para sostener sus argumentos. Entonces es tiempo de evaluar y aceptar que los que escribieron sobre esto en los libros que componen la Biblia, los 72 libros, fueron seres humanos sujetos a pasiones, que su propósito era resaltar las costumbres judías y no iluminados por un Dios justo e inmensamente bueno como debe ser nuestro Dios. Pero es tiempo de que abra los ojos a la lógica y a la razón. ¿Crees que Dios es tan malo que quiera que una mayoría de la humanidad sea destruida, aniquilada, como decía Harold Camping hace meses atrás? ¿Crees que el plan de Dios fue destruir sobre todo lo que había creado por culpa de los hombres malos que se han equivocado en la vida? Y si fuera así, pues es muy fácil enviarlos al infierno a pagar por todo aquello que se considera malo. Pero no es así, y nunca fue así. Pero es lo que ocurre con los malos de la tierra. Los que son malos, los que son orgullosos y ruines, los que son despiadados, parciales e injustos, son obsesionados por malos espíritus, y también provee para ellos misericordia, aún esos que son malos y que son perversos y que desean el mal para la humanidad, para ellos se le provee para ellos misericordia y la oportunidad de rectificar su mal camino hacia el bien común, que su único propósito es hacer el mal. A través de todas las edades, esos malos comportamientos son inducidos por malos espíritus no moralizados. Hemos podido probar que estos comportamientos egoístas y ruines cambian cuando nos movemos hacia el bien común, hacia la moral de Jesús, de manera que ese es nuestro derrotero en la vida, transformar a nuestro comportamiento ruin y despiadado hacia la moral que significa el bien común. Así se logra el adelantamiento espiritual de los espíritus encarnados. Termino con esto hoy diciendo, me encontré hoy en una conversación con un pastor evangélico. Pero es que el mundo va para atrás y que Dios va, y no. Aquí no tenemos que poner a Dios para nada. Somos los seres humanos los que cambiamos el mundo. Si tú, con tus acciones, como buen ser humano, aprendes moral y aprendes el bien común, y lo que tú haces es bien, y lo haces en conciencia de que lo que estás haciendo es correcto, a las personas que impacta, esas personas van a recibir ese bien y tienen que reaccionar en base a eso. Y si cada uno hace eso, el mundo va a ser mejor. Y yo tengo la esperanza de que el mundo sea mejor, pero Dios no castiga ni se mete en ese tipo de cosas. Somos nosotros los seres humanos los que cambiamos el mundo. Y si nosotros los seres humanos no hacemos nuestro granito de arena, el mundo va. Pero yo sé que habemos bastante, que tenemos suficientemente granitos de arenas fuertes para poner y hacer una roca firme. Y yo quiero que tú también seas parte de eso, de que todas esas cosas son
esas fallidas descripciones de lo que va a ocurrir en el futuro no es correcto. Mira mejor el bien, lo que tú puedes hacer en tu corazón, lo que tú puedes hacer por tu hermano, que está a tu lado, que lo puedes tocar, lo que tú puedes hacer con tus acciones. Tengo un mensaje bien bonito que me dieron los espíritus con relación a lo que son las intenciones del corazón en el proceso de prueba. Un momento dado voy a publicarlo. Hablado para ti, Fran Montañez. Esperamos que esto haya sido bastante clarificante.